SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y en tiempos de confrontación política notable, es noticia importante lo que ha pasado hoy en el Congreso. Se ha aprobado la nueva ley de ciencia, sin ningún voto en contra. El PP también ha votado a favor de esta ley impulsada por el gobierno y que, entre otras cosas, ataca uno de los grandes males de la ciencia en España, que era que los jóvenes científicos y no tan jóvenes científicos encadenaban muchísimos contratos temporales, haciéndoles la vida absolutamente imposible de diseñar, una vida mínimamente estable. Bueno, eso va a cambiar, o pretende que cambie, con esta ley que ha aprobado hoy el Congreso y que pasará sin problemas el trámite del Senado. Javier Gregori. Ahora, hasta 4 de cada 10 científicos en España tienen un contrato temporal que suele finalizar cuando termina su proyecto de investigación. Por esa razón, una de las principales novedades de esta nueva ley de ciencia, que ha aprobado el Congreso sin ningún voto en contra, es la creación de un contrato indefinido para poder reducir así esta elevada precariedad. Además, este nuevo texto legal también establece el compromiso de duplicar la inversión pública en investigación para poder superar el 1% del PIB antes de finales de esta década. Esta nueva ley todavía tiene que ser aprobada por el Senado, pero en la Cámara Baja hoy la ministra de Ciencia, Diana Morant, destacaba sus ventajas. Tengo la certeza de que estamos ante la mejor ley posible para un futuro realizable. Esta nueva ley también tiene como objetivos eliminar los obstáculos burocráticos que ahora dificultan la carrera investigadora en nuestro país, evitar la fuga de cerebros y también crear la primera agencia espacial española. ¿Dónde estará esa agencia? Hay varias ciudades de toda España que están peleando por ella, esa agencia espacial española. Se lo vamos a preguntar esta noche a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que viene a Hora 25. Pero antes, hoy es víspera de San Juan, estaremos en Hora 25 en las playas, saltando hogueras, espantando meigas, y precisamente como mañana es festivo en Galicia, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, hay lío a esta hora en las carreteras, lío grande. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora pendientes de varios accidentes que dificultan el tráfico en Valencia, en la A7 desde Ribarroja de Turia hasta Bétera en sentido Barcelona, y en Madrid en la salida en la A3 a la altura de Rivas, pero a esta hora lo más complicado en Barcelona, 15 kilómetros de retención en la AP7 en Martorell en sentido Tarragona, y también muy congestionada la salida por la A2 en Castellbisbal y la C32 en Gavà. En Valencia muy densa la entrada en la A3 en Quart de Poblet, también en la AP7 en Almusafas en sentido Alicante, y la V31 en Massanassa en ambos sentidos. En Cantabria densa la A8 en Ontón en sentido Torrelavega, y en Murcia la A7 en Totana hacia Almería. Esto en las carreteras. ¿Y el tiempo, Jordi Carbó? Buenas tardes, llegamos a la recta final de la semana con pocas novedades. Tanto mañana como los próximos días, el paso de algunos frentes por el norte de la península dejarán momentos de chubascos en Galicia, el Cantábrico, en los Pirineos y zonas próximas, pero en la mayor parte del país, también en el norte, la mayor parte del tiempo no va a llover y tendremos muchas horas de sol, y con temperaturas sin grandes cambios respecto a las de los últimos días, es decir, las noches y al empezar las mañanas serán un poco frescas, especialmente en el interior. Durante las tardes, calor muy moderado, solo destacable en Canarias y sobre todo en el Mediterráneo, con una marcada sensación de bochorno. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha sorteado el calendario de Liga en Primera División. Recordemos que el campeonato vuelve el 12 de agosto. Ese día el campeón, el Real Madrid, jugará con el Almería. En la primera jornada el Barça recibirá al Rayo Vallecano, o se jugará un derbi madrileño como el Getafe Atlético de Madrid. El gran clásico, el primer clásico del fútbol español, Real Madrid-Barcelona, se jugará el 16 de octubre, un mes antes del Mundial de Qatar. Y sigue el ruido después de la caída de la candidatura olímpica entre Cataluña, Aragón y el COE, incluso con grabaciones que se han filtrado. Lo escuchamos a partir de media. Empieza Hora 25. Empieza yéndonos en directo a Bruselas. Griselda Pastor, corresponsal comunitaria, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Está reunido ahora mismo el Consejo Europeo, que salvo sorpresa tiene que concederle a Ucrania el estatus de país candidato a entrar a la Unión Europea. Pero ahora mismo la cumbre, Griselda, la están marcando las reivindicaciones de los países de los Balcanes, como Macedonia, de Albania. Llevan años con ese estatus concedido, siendo ya candidatos a entrar, pero sin entrar, sin ningún avance para que puedan entrar a formar parte de la Unión. Y dicen, claro, es que es injusto que Ucrania nos adelante así. Sí, se han ido sin esconder su frustración y girando el discurso europeo para decir
it doesn't make a good impression. And in this regard, yes, it was a historic day. Que no se han llevado una muy buena impresión y que el día será histórico, sí, pero para lo negativo, porque no entienden que un país como Bulgaria pueda bloquear a toda la Unión en los avances con Albania y Macedonia del Norte, por ejemplo, aunque en estos momentos el problema está en Bosnia-Herzegovina, porque quienes no han olvidado Sarajevo piden que su estatuto de candidata tenga fecha precisa o al menos un plazo aproximado en las conclusiones de esta cumbre de hoy. Griselda, en cualquier caso, estas protestas que estamos escuchando no parece que vayan a hacer descarrilar la decisión de darle a Ucrania el estatus de candidato. Esto es lo que se está debatiendo ahora. ¿Qué previsiones manejamos de horas? ¿Va para largo la cumbre? No sabemos muy bien porque inicialmente no han podido entrar todavía en el tema del estatuto, pero para eso sí que hay unanimidad, eso sí que está confirmado, ¿no? El problema está en saber qué pasa después, si la crisis aumenta, si el otoño es tan malo como empiezan a predecir quienes entienden algo en temas energéticos, y no es el único problema porque hay quien aprieta ya para avanzar con nuevos procesos de sanciones, y esto sí quiere decir el gas, pues esos son problemas interiores que pueden ser muy graves. Todas estas cuestiones están aquí, intentan ordenarlas, dejar lo económico para mañana por la mañana. Vamos a ver si son capaces de verdad de deslindarlas en este debate y la noche no se alarga. Venga, nos lo vas contando a lo largo de hora 25. Hasta ahora, Gris. Hasta ahora. Al llegar al Consejo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha centrado en la cuestión energética. Ha contado Sánchez que va a Bruselas a defender que se extienda el tope al precio del gas que está ya en vigor en España y Portugal, que se extienda a más países comunitarios. Creo que tenemos que seguir, y en eso está el Gobierno de España, defendiendo la necesidad de intervenir el mercado eléctrico, el de plantear propuestas a nivel europeo de reforma del mercado eléctrico y, por qué no decirlo también, del tope al precio del gas, que, como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea. Tiene una agenda bien intensa el presidente cuando vuelva de Bruselas, porque le espera el paquete de ayudas para combatir la inflación que aprobará el sábado el Consejo de Ministros. Ahora vamos a ir con ello. Y le espera la cumbre de la OTAN, que se celebra en Madrid la semana que viene, el martes y el miércoles. Hoy se ha confirmado que Sánchez recibirá a Joe Biden en una reunión bilateral en la Moncloa el martes por la tarde. Una reunión y comparecencia conjunta con el presidente de Estados Unidos. Esto en el equipo de Sánchez es un caramelo. Después te recordarán aquel descafeinado encuentro a la carrera con Biden en Bruselas, en aquel pasillo. Esta vez combo completo. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta vez han sido muy prudentes con la gestión de las expectativas de esta reunión, que va a tener carácter de visita oficial. Biden irá al Palacio de la Moncloa a reunirse con el presidente del Gobierno y después van a comparecer juntos. Eso va a ser el martes por la tarde. Una foto muy esperada por el equipo del presidente, que llega justo en un momento muy delicado políticamente tras la derrota en Andalucía y con Feijóo subiendo en las encuestas. Va a tener también bilaterales ya cerradas con los primeros ministros de Australia, Nueva Zelanda, Islandia y Canadá. Todo esto en paralelo a la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en IFEMA, pero hay dos grandes cenas en el Palacio Real y en el Museo del Prado. Los acompañantes también van a tener una agenda encabezada por la reina en la Granja, el Reina Sofía y el Teatro Real, todo con grandes medidas de seguridad que van a alterar la vida en Madrid los días 28, 29 y 30. Así que el Gobierno recomienda el teletrabajo. La organización de este evento, según el Ejecutivo, ha supuesto una inversión de 50 millones de euros. Por cierto, que esta tarde hemos sabido que la delegación del Gobierno en Madrid ha denegado la autorización a una de las manifestaciones anti-OTAN convocadas estos días. Sí tiene permiso la manifestación anti-OTAN central, digamos, que es la que va a ser este domingo y a la que acudirán algunos cargos de Izquierda Unida, de Podemos, pero no se ha autorizado otra que se iba a celebrar el miércoles 29 y no se autoriza, según nos ha explicado la delegada del Gobierno Mercedes González en Radio Madrid, en la SER, hace unos minutos, no se autoriza por un motivo de seguridad, porque el recorrido coincide con los actos de la cumbre. Porque la del día 29 se pedía en el transcurso del Paseo del Prado, y en ese mismo momento, aparte de que está la celebración de la cumbre por toda la ciudad, aparte de eso está la cena del Museo del Prado con todos los grandes mandatarios y la Casa Real. O sea, es un motivo de seguridad. Es un motivo de seguridad, por supuesto. En términos globales, que tengan que ver con la cumbre de la OTAN, al final habrá 3 en contra de la cumbre y 3 a favor. A esa cumbre llegará ya el Gobierno con el decreto de medidas anticrisis aprobado en Consejo de Ministros. Después tendrá que ser convalidado en el Congreso. Pero en Consejo de Ministros se aprobará este sábado. Y lo único seguro que sabemos que incluirá por ahora
y lo sabemos porque lo anunció ayer el presidente en público, es la rebaja del 10 al 5% en el IVA de la electricidad. Hoy la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha sido muy clara al reconocer que esto, pues bueno, efectos tendrá, pero que lo de arreglarlo todo bajando impuestos, pues que no lleva a ningún sitio. Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Dedicarnos exclusivamente a cuestionar la fiscalidad creo que es ver la realidad de una manera distorsionada. En cualquier caso, los socios de gobierno siguen negociando el contenido de este decreto económico al que le quedan menos de 48 horas para ser aprobado. Lo negocian a dos bandas, lo negocian entre ellos mismos, entre el PSOE y Unidas Podemos, pero lo negocian también con los partidos que se lo van a tener que convalidar después en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno intenta ya amarrar los primeros apoyos para la convalidación de ese decreto. Hay conversaciones abiertas con Bildu o el PDeCAT que reconocen que se están intercambiando propuestas con el ministro de la Presidencia. En el caso de los abertzales, por ejemplo, esperan que el paquete de medidas contemple la subida de las pensiones que pactaron hace unas semanas con el ministro Escrivá. No hay contactos aún con partidos como Esquerra, el PNV o Más País, que quiere que este plan sirva para que el PSOE gire a la izquierda tras el resultado obtenido en Andalucía. Lo que estamos escuchando de momento no nos suena bien. Ya digo, las medidas del señor Feijóo le quedan bien al señor Feijóo. No a Se refiere Íñigo Errejón a la bajada del IVA de la luz anunciada ayer por Pedro Sánchez, una medida que aplauden en Génova, donde repiten que ya lo pidieron ellos, pero donde no concretan si apoyarán el decreto. Se aferran a que el Ejecutivo aún no les ha llamado. El portavoz socialista, Héctor Gómez, aseguraba hoy mismo que el PSOE hablará con todo el mundo. Haremos con el resto de grupos parlamentarios. Evidentemente ahora estamos en plena trabajo en el seno del Ejecutivo y a partir de ahí hablaremos con los grupos. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el decreto anticrisis tendrá que ser convalidado por el Congreso en el mes de julio. Que en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños. Así ha celebrado Isabel Díaz Ayuso la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar parte de la investigación sobre la comisión que cobró el hermano de la propia Ayuso por vender mascarillas al gobierno de su hermana a través de una empresa de un amigo familiar. Tomás Díaz Ayuso cobró más de 230.000 euros de esa empresa que se lucró, pero bien además de aquella operación. Las mascarillas les costaron €500.000. Entre que las compraban y las movían, €500.000 le costó a la empresa aquel paquete de mascarillas y se lo vendió a la Comunidad de Madrid por €1,500,000. Beneficio, €1.000.000. En lo peor de la pandemia, beneficio de €1.000.000. Estos detalles los da la Fiscalía en el auto en el que archiva parte de la investigación al entender que no hay delito en nada de esto. Ahora bien, reconoce la Fiscalía que hasta la propuesta de venta la redactó el hermano de Ayuso, pero decidió no figurar en el contrato. Metió una empresa de por medio. En cualquier caso, la Fiscalía archiva, como digo, una parte del caso, porque hay supuestos delitos sobre los que sí se sigue investigando, los que atañen a la Fiscalía Europea, porque el material se compró con dinero de los fondos europeos, y ahí eso sí sigue, la parte de la Fiscalía Europea. Miguel Ángel Campos. Y la de la Fiscalía Europea es la parte más densa del caso, pues investiga delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude en fondos europeos. Anticorrupción ha archivado hoy lo relativo al tráfico de influencias y a la falsedad en documentos. Dice el fiscal que Tomás Díaz Ayuso ha ofrecido una explicación coherente y que tanto la facturación como el cobro de la comisión fue transparente y declarada a Hacienda. Tampoco ha hallado indicios que apunten a que interviniera de alguna forma su hermana, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El fiscal relata que Tomás Díaz Ayuso era quien tenía experiencia en el sector sanitario y contactos en China, pero decidió no figurar en el proceso de adjudicación de la Comunidad de Madrid. Buscó y convenció a la empresa de un amigo, Priviet, que es la que se encargó de trasladar a la administración la propuesta que el propio Tomás Díaz Ayuso redactaba. Por ese contrato de 250.000 mascarillas por €1,500,000, el cuarto más caro en aquellas fechas de 37 analizados por anticorrupción, la empresa Priviet obtuvo un beneficio de 1.000.000 y Tomás Díaz Ayuso se embolsó 234.000 euros.
Coincidiendo con la Semana del Orgullo, que es la semana que viene, el Gobierno aprobará, salvo sorpresa, el lunes la ley trans en el Consejo de Ministros. La aprueban en segunda vuelta sin cambios sustanciales, según el texto al que ha tenido acceso la cadena SER. Mantienen, por tanto, la autodeterminación de género a partir de los 16 años, el cambio de sexo en el registro civil y prohíbe las terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión. Una vez salga del Consejo de Ministros, que como digo va a ser el lunes, porque se adelanta por la cumbre de la OTAN, irá al Congreso para tramitarse. Mariola Laurido, buenas tardes. Buenas tardes. La ley ha pasado sin problemas esta tarde el filtro de la Comisión de Subsecretarios para que vaya el lunes, sin conocer, por cierto, el dictamen del Consejo de Estado. El órgano consultivo lo ha aprobado hoy mismo y hace unos minutos todavía no había llegado a igualdad. La ministra Montero ha hecho caso omiso de las recomendaciones del otro informe del Consejo General del Poder Judicial, que pedía más protección para los menores. El texto de la ley, al que ha tenido acceso la cadena SER, mantiene intactas las claves. Solo se han incorporado mejoras técnicas. El equipo de Irene Montero ha señalado a esta redacción que es el mejor posible, el mejor texto posible, y que en la tramitación parlamentaria los grupos tendrán la oportunidad en el Congreso de hacer aportaciones. La ley que ha dividido al feminismo reconoce el derecho a la libre autodeterminación del sexo a partir de los 16 años. Se tramitará ante el registro civil sin ningún tipo de limitación en el plazo de 4 meses. No hará falta ningún tipo de informe médico. La única diferencia notable, Aymar, que hemos encontrado, la hemos encontrado en la última página. En el anteproyecto del año pasado, que también se aprobó por estas fechas en el Orgullo, estaba la firma de Carmen Calvo. En este, evidentemente, no. Mariola, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hora 25. Aymar Bretos. Llega el verano, llegan los problemas en los aeropuertos por protestas. Mañana empieza la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair y las organizaciones de consumidores recuerdan que si a usted le afecta tiene derecho a indemnización. Carlos Sevilla. La huelga está convocada para los viernes, sábados y domingos de esta semana y de la que viene y según los cálculos del Ministerio de Transportes podría afectar a 440.000 pasajeros. Los primeros afectados van a ser los que tenían previsto venir desde Bélgica porque Ryanair ya ha cancelado todos los vuelos en los aeropuertos de Bruselas y de Charleroi. Las organizaciones de consumidores recuerdan que además de un vuelo alternativo o la devolución del billete, los afectados tienen derecho a más. Rubén Sánchez de Facua. 250, 400 o 600 euros de compensación directa en función del número de kilómetros del vuelo. Y por supuesto, todos los gastos que han sufrido los pueden recuperar reclamándoselos a la aerolínea. Si ya no pueden disfrutar de la noche de hotel y no les devuelven todo el dinero, tienen que reclamárselo a la compañía aérea. Además de la de Ryanair, los sindicatos también han anunciado una huelga de 9 días durante el mes de julio para los tripulantes de cabina en EasyJet, aunque siguen negociando con la empresa para desconvocarla. En Estados Unidos se cumple mañana un mes de la matanza de la escuela de Uvalde, con 19 niños, 2 profesoras asesinadas en un tiroteo. Justo en la víspera, hoy, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ampliado el derecho a llevar armas en público. Lo ha hecho al tumbar una ley del Estado de Nueva York que prohibía llevar armas en público sin causa justificada. Bueno, el Tribunal Supremo del país dice que eso va contra la segunda enmienda de la Constitución, la que ampara el derecho a portar armas, y por tanto lo que hace el Supremo es consagrar el derecho a que cada uno lleve las armas que quiera en público. Victoria García. En realidad han sido los 6 jueces conservadores que forman ese tribunal los que han interpretado la segunda enmienda de la Constitución así, esa que dice que todos los americanos tienen derecho a tener y portar armas. Los 3 jueces liberales votaron en contra al final, como dice Dana Lewin, consejera externa de Asuntos del Tribunal Supremo. Nos encontramos ante una ley con interpretaciones diferentes dependiendo de la ideología de los jueces, no de la situación real de un decreto que tiene casi 200 años y que a lo mejor ha llegado la hora de cambiar. La gobernadora de Nueva York ha calificado el fallo de imprudente y están revisando recurrirlo. Esto podría aplicarse en los otros 4 estados que también regulan la tendencia de armas en espacios públicos concurridos. Biden, el presidente, dice estar profundamente descontento con esa decisión. Hora 25. Aymar Bretos. El Papa Francisco ha dado luz verde a que se publiquen en Internet archivos vaticanos sobre la persecución de los judíos en el Holocausto durante el pontificado de Pío XII. Es un papa al que se considera que no hizo lo suficiente para proteger a la comunidad judía del nazismo, y aunque estos documentos no eran secretos, solo se podían consultar yendo físicamente al Vaticano, y ahora van a estar accesibles
a todo el mundo. Joan Solés. Buenas tardes. Desde que dejó de ser secreto hace 3 años, unos 5.000 investigadores, principalmente italianos e israelíes, han accedido al archivo histórico de la Secretaría de Estado del Vaticano. De los informes conocidos se desprende que Pío XII pudo hacer mucho más por los judíos perseguidos por el fascismo y el nazismo, pero no han hallado base hasta ahora las acusaciones de silencio y condescendencia del pontífice ante el Holocausto. Ahora, el acceso en línea a 40.000 documentos permitirá completar las investigaciones. Acceso en red que el Vaticano no permite todavía a los investigadores de la Guerra Civil Española, de la implicación de Pío XI en el golpe de Estado del dictador Franco y del propio Pío XII, que solo 2 semanas después de terminado el conflicto recibió y bendijo a la delegación franquista en la plaza de San Pedro. Era el domingo 16 de abril de 1936 y Pío XII, con inmenso júbilo, celebró la victoria como designo de la providencia contra los enemigos de Cristo. Aquellos archivos del Vaticano no pueden consultarse en línea. La mirada de Xavi Vidal Folk. El Gobierno ultima un paquete de medidas económicas para este sábado, con el fin de suavizar el impacto de los efectos de la guerra, alguna reducción de algún impuesto, algún cheque directo a familias que pasan más apuros, algún mejor reparto de las cargas entre eléctricos y consumidores. Pero debe quedar claro que solo pueden ser medidas de alivio, atenuantes, suavizadoras. Deberíamos saber que estamos en guerra aunque queramos la paz, que somos más pobres porque los precios suben más por culpa de la invasión y que, por tanto, ni un gobierno ni un grupo de gobiernos tiene en su mano una solución inmediata y completa. Los dirigentes deberían decirlo claramente. Al lado de realidades económicas positivas como el empleo e incluso de expectativas aún mejores, coexisten nubarrones muy cargados. Por eso habrá que darle al acelerador para alegrar la economía y al mismo tiempo apretar el freno, acelerar en algunos aspectos la protección de empresas, de empleos y ahora, sobre todo, de los más vulnerables, y frenar en otros, ser más sobrios en los gastos más prescindibles. Hay algo en lo que debería reinar un acuerdo general, en que el apoyo social extraordinario solo debería dirigirse a quienes tienen necesidades más extraordinarias. La política económica está bien enfocada desde la defensa contra la pandemia, pero habrá que imprimirle nuevos acentos, énfasis renovados, sofisticar el enfoque hacia los detalles y los rincones y ampliar las complicidades sociales y políticas, porque nunca se gana una guerra con la mitad ausente. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.